las voces de los soñadores se reúnen para saludarlos en este miércoles, mitad de semana, una semana increíblemente corta, pero increíblemente violenta. Por eso estamos con la resistencia desde el periodismo ciudadano en una casa de artistas como es Casa Morada, acompañándolos a ustedes en sus almuerzos, en su transporte y para los que nos escuchan en diferido, en sus realizaciones de labores diarias. Por lo pronto saludo a mi compañera y hoy máster en consola, Dani Arbeláez, quien me acompaña a conversar con ustedes hoy. Buenas tardes a todos los que se conectan a 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y también a nuestro Facebook Live ahí en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos muy pendientes de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. Ahí nos pueden escribir con preguntas, más información que quieran profundizar en este su noticiero y clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Hoy infortunadamente tenemos un poquito la cabina vacía, pero nos quedan ecos de la gran entrevista que tuvimos ayer en nuestro ejercicio de veeduría y control, también de observación y poner en común todos los planes y programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco en este noticiero de eso, pero al mismo tiempo vamos a contarles cuáles son esas noticias que nos preocupan y a las que hay que hacerles un seguimiento bien juicioso. Dos personas más perdieron la vida ayer a causa de la violencia homicida en la comuna 12 en el barrio Santa Mónica. Además de eso se presentó un incendio en la cárcel Bellavista que fue duro de controlar. También nos llega información de que hay más de 200 datos, 200 que le permitirá a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas encontrar a las personas que se han perdido, que sus familiares no encuentran durante estos 50 años de conflicto armado con la guerrilla extinta de las FARC. Además de eso, les contaremos en una cobertura especial cómo avanza esa licencia que dio el área metropolitana del Valle de Aburrá para la tala de 133 árboles en Envigado. También varios funcionarios del departamento de Antioquia, específicamente 3 alcaldes del municipio de San Carlos, Jardín y La Pintada, fueron capturados hoy por el CTI. Vuelve Chaman Mori para seguir la conversadita de política. Y como hoy es miércoles, les traemos la sección de Rutas y Sombras, una crónica sobre el parche de El Faro. Además, también hoy 21 de agosto se inauguró esta 13ª versión de un evento de ciudad que nos encanta, la Fiesta del Libro y la Cultura. Hoy conversación de arte, ciudad y amar, las noticias y las voces de los soñadores conversando para ustedes en Morada Noticias. Bienvenidos a todos. Un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado un hombre no identificado y una mujer no identificada en el barrio Campo Alegre, comuna 12 de la ciudad. En lo que va transcurrido el año han sido asesinadas 427 personas, 427 seres amados que nos harán falta. Queremos dedicarles un minuto de vida porque nada justifica el homicidio.
tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorados. Hoy todas las noticias están como interrelacionadas. Hay una noticia que se debe celebrar y es como vamos viendo poco a poco, no como nos gustaría, pero se van visibilizando los resultados del acuerdo final que se hizo con la guerrilla extinta de las FARC en La Habana. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de Colombia reportó ayer que se le entregó por fin una información para la búsqueda, localización e identificación de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. En total, 276 personas tienen datos, arrojan datos para su identificación. Específicamente fueron 3 años de trabajo intenso donde esta unidad en el 2017, 2018 y 2019 recogió la totalidad de estos datos para comenzar a buscar a las personas que hacen falta en el territorio colombiano. El departamento de Antioquia aporta el 13% de estos datos y hay otras regiones que sufren muchos casos de desaparición como Chocó, como Tolima, como el Valle del Cauca y como toda la región Caribe. Las personas dadas por desaparecidas están en su grueso entre los años 1996 y 2007. Ese es como los datos donde se registró el mayor número de informaciones entregadas por los excombatientes a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y se espera que con esto pues la gente pueda tener una luz de esperanza para encontrar a los familiares que desaparecieron. Yo comienzo con esta noticia, Dani, porque por ahí en redes sociales estuvo circulando una frase durante mucho tiempo que decía: cuando los fusiles se silencian, se empieza a escuchar el estruendo de la corrupción. Sí, ahí hay una cosa tremenda, y es que en el tema de los desaparecidos hay muchísima tela para cortar, y es que yo creo que en el tema de desaparición de Colombia también hay mucha parte de nuestro gobierno y de las Fuerzas Armadas legales, pues los militares. Entonces obviamente hay ahí como una falta de voluntad política, porque se sabe que si se empieza a hablar de la verdad de la desaparición, no nos vamos a encontrar que los únicos culpables son las guerrillas, sino que también ahí está el Estado implicado. Entonces uno empieza a encontrar como un silencio también, y me parece muy importante la resistencia que han hecho las comunidades. Lo hablábamos aquí en el noticiero cuando hacíamos ese cubrimiento especial a la JEP territorial de acá de Medellín, que nos encontramos que de los hechos más importantes durante todo el proceso de la escombrera siempre ha sido la comunidad haciendo resistencia y alzando la voz a que se diga la verdad, y son los que empiezan a mover esos procesos desde abajo para encontrar justicia y también la verdad de lo que ha pasado con sus seres queridos. Entonces sí, y yo creo que lo hemos visto mucho en este proceso de paz con el tema de que la guerrilla, las FARC, ya no sea un grupo armado, sino que un grupo político que ya tiene, pues digamos que la palabra desde los debates públicos, que entonces es como muy raro, como que se empieza a hablar entonces ya de otras cosas y se nos hace difícil entender a ese otro. Sí. Porque siempre lo hemos visto como ese enemigo que no tiene un solo hueso bueno, o que no es como nosotros, que es todo lo contrario a lo que nosotros somos, y que es con el que hay que estar en constante confrontación. Lo hablábamos ahorita vos y yo, Laura, en el bus, y es el tema de la humanización. Y yo ayer pensaba mucho en eso, y es que nos han metido que humanizar a la gente es dividirlos en buenos y malos. Entonces los buenos son humanos y los malos no, pero yo creo que el tema de humanizar es otra cosa, y humanizar también es entender esa perversión humana. Y en el momento en que nosotros seamos capaces de humanizar así, entendiendo también esa perversión y de dónde sale esa perversión, que es que nace también de un tema cultural, o sea, nosotros hemos creado también los monstruos de esta ciudad. Entonces, ¿cómo nos solucionamos
esos temas en el país humanamente. Entonces yo creo que a todos los que han cometido delitos en las FARC también hay que humanizarlos, y eso no significa ponerlos en un pedestal o dejar de decir que son culpables de ciertos delitos, pero es juzgarlos desde la humanidad y hacer justicia desde ahí, y también entender que hay palabra ahí para escuchar, y que es un gran acto que logramos ahora, y es que ya no tenemos esa guerrilla armada. Yo creo que eso nos debe contentar a todos siempre, y es que sí, ya no hay muchísimas armas en circulación, ya no hay estos secuestros por parte de las FARC. Obviamente siguen ocurriendo en Colombia porque hay otras guerrillas, hay otros grupos armados ilegales, hay otras injusticias, pero esto es un gran avance. Sí, entonces por eso comentaba al principio de esta frase de lo del estruendo de la corrupción, porque en este momento está sucediendo lo que podría ser encargarnos de casos de corrupción, porque hay un operativo del CTI de la Fiscalía en curso, y esta mañana ya tuvo los primeros capturados la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín, luego el alcalde de Jardín, William Enrique Agudelo, y también el alcalde de La Pintada, César Augusto Zapata. Es posible que esta captura se dé por delitos de cohecho y celebración indebida de contratos. También esta misma razón fue por lo que fueron capturados 2 exfuncionarios judicializados ya, 2 funcionarios de Hidroituango, por no dar esa oportunidad a que se hiciera una licitación pública para tener la construcción del proyecto. Además de eso, este operativo que sucedía en las instalaciones de la Contraloría hizo que el contralor Sergio Zuluaga anunciara que se presentará voluntariamente ante la Fiscalía de Antioquia, porque es posible que una de estas órdenes de captura que van circulando, el actual contralor de Antioquia pues tenga una, y no se sabe si la orden existió o no, pero dice el presuntamente sindicado que se presentará ante la justicia. Entonces este asunto de la corrupción, digamos que puede no ser tan escandaloso para nosotros defensores de la vida, como los homicidios, como la desaparición, como el desplazamiento, pero también es algo que nos mueve los cimientos como sociedad, porque todo lo que nos corresponde y por lo que trabajamos día a día está yendo a parar a las manos de unos pocos. Sí, ahí hay que pensar en un montón de cosas, y yo también era algo que pensaba ayer muy conectado con el tema de la humanización, y es que definitivamente tenemos que voltear la torta por completo. O sea, el cambio tiene que ser bien rotundo, y es que nos hace falta un montón avanzar en este país en temas de entendernos como sociedad, y de entender un montón de cosas ahí con este tema. Entonces, bueno, eso nos lo ha ido mostrando todos los sucesos de país y ciudad que han sucedido en estos últimos años, y que han sido también unos retos, y que ahí vamos caminando, y esperamos también que la próxima administración de esta ciudad sea distinta. Muchas cosas que reparar en esta sociedad, pero yo le propongo a Dani que hagamos un descansito de las noticias también para darle un tiempito a York a que llegue y se nos una a la conversación con un A que suena. ¿Hay una cancioncita preparada por ahí? ¿O qué tal si empezamos a hablar de la entrevista de ayer? Sí, hablemos un poquito de esa entrevista, que es como para cerrar ese tema de ayer, y luego ponemos ese A que suena, que es una que suena que tiene mucho que ver con ese parche del que vamos a hablar ahorita en Rutas y Sombras, que es el parche del Faro y el colectivo artístico Elemento Ilegal. Pero entonces cerremos ese tema de ayer, de esa entrevista a Juan Carlos Vélez y el análisis de su programa de gobierno. Yo ahí como que no sé por dónde empezar. ¿Vos por dónde querés empezar? Yo creo que todo lo que hacemos en las noticias, por más que tengamos una labor de mediación y de que queramos
contarle a la gente y ser ese puente entre tal vez esos invisibles que no ven en todo sentido, los invisibles de otras comunidades, pero también esos poderosos que nunca alcanzamos siquiera a rozar. También somos humanos, los periodistas también tenemos que pasar por el cuerpo y por la emoción, todas esas informaciones e historias que llegamos y que procesamos para contarle a la gente. Y precisamente por pasar por el cuerpo y por las emociones, la entrevista de ayer es que concreto que es sumamente difícil entrevistar a un personaje como estos, y además de que es difícil, ayer particularmente yo me sentía un poquito como que sentía el ambiente denso en esta cabina, porque tenemos un personaje de un imaginario social en todo el país que tal vez fue aquel que nos arrebataría la paz, y yo quisiera también saber qué opinan un poquito nuestros oyentes de qué esperarían que nosotros le dijéramos por lo del no al plebiscito, o por el hecho de que provocara que la gente saliera a votar enojada o berraca. Yo creo que ahí Dani y yo hicimos la tarea de tratar de preguntarle por estos dos temas, pero aún así es muy difícil callar esa voz de la emoción que nos tiene tal vez un poco como personas y como ciudadanas un poquito enojadas con esa figura que representa a Juan Carlos Vélez, que no por eso es la persona en sí mismo, sino todo un asunto, una sucesión de acontecimientos que ha pasado desde el 2016 para acá. Yo siento ahí varias cosas con esa entrevista. Uno es que no sé si es un tema de los políticos o propiamente de los uribistas, y es que no contestan nunca lo que se les pregunta, son ahí como muy tesos en dar vueltas. Y la segunda cosa que siento es que obviamente quería hacerle más preguntas, quería refutarlo más, quería interrogarlo por ciertas cosas que mencionaba, que me parecían bien locas, pero por tema de tiempo también de nuestro programa, como que uno no tiene ahí la posibilidad, bueno, y también la dificultad con un interlocutor que no te responde lo que preguntas puntualmente. Y me parece muy charro porque justamente pues le preguntábamos por algo puntual, y es este tema de salir a votar berraco, que él, bueno, él sigue insistiendo que no son palabras de él, pero cuando salíamos del programa yo me acordaba muy bien, y que por eso es que hoy no es el candidato de Uribe. O sea, él hoy está como independiente a cualquier partido, no está por el Centro Democrático, aunque todo su discurso sigue siendo el del Centro Democrático, y es justamente por eso, porque cuando él fue el gerente de la campaña del no acá en Medellín, y se filtra ese audio diciendo es que nosotros queríamos que la ciudad saliera a votar berraca y por eso hicimos la campaña como la hicimos, Uribe salió diciendo los compañeros de la campaña que no cuidan las comunicaciones, y ahí justo en ese momento es cuando él deja de ser parte del partido. Entonces uno queda con muchas preguntas, ¿se salió o lo echaron? ¿Cierto? Y yo también me pregunto por esa precisamente esa inquisición que le hicimos ayer, y es si estará o no estará, o sea, si realmente Ajá. Uribe vuelve y le dice como guiño guiño, déjame incidir en las políticas de la capital de la montaña, y Claro. él es el alcalde, aunque sea por un movimiento independiente, no lo haría. Sí. Además porque su percepción, o al menos la que nos dejó ayer en la entrevista, es que la ciudad tiene que ser sumamente centralista, no puede caer una piedra en esta ciudad sin que lo sepa el gobierno nacional. Ajá. Total. Y eso Sí. es muy contraproducente, y hasta va en ese ideal que muchos antioqueños defienden de la Antioquia federal. Yo creo también que el uribismo y todo este tema del Centro Democrático ya sobrepasó a Uribe hace rato. Obviamente Uribe con este gobierno nacional está otra vez figurando un montón en medios, que había estado como un poquito más calmado, pero yo lo que siento es que finalmente no importa si Juan Carlos Vélez está avalado o no por el Centro Democrático, él tiene todo el discurso del Centro Democrático, todo el discurso uribista, todo ese discurso
paisa antioqueño de pura cepa, Trabajadores, sí, que es berracos. como una cosa rara, uno se empieza ahí a sentir como incómodo y raro porque cuando dice es que los antioqueños son trabajadores, uno empieza a decir bacano, o sea, eso podría ser un valor chévere de los antioqueños, pero luego uno empieza a ver como todo ese contexto uribista y como lo que empiezan a significar las palabras, esas palabras de berraco, y ay, a uno le da como una desilusión, como que uno vuelve y se acuerda del man que bajó la bandera LGTBI este año y uno dice, fue pucha, qué vaina, y tenemos a este man aquí sentado en cabina y tantas cosas que le queremos preguntar y el tiempo no nos da y el man no nos está respondiendo. Y otra sensación que me queda es que nosotros le hacíamos preguntas muy abiertas también por una razón, y es que nos leímos muy juiciosos el programa de gobierno, y yo me llevé unas sorpresas bastante impactada quedé con ese programa de gobierno, y es que tiene unas partes de su programa de gobierno bacanas. O sea, todo el tema, por ejemplo, Que de la se igualdad. nota que se hicieron como con amor, como Sí. con conciencia. Por ejemplo, todo el tema de la igualdad de género fue sorprendente, y es que pues hasta nos preguntamos, ¿será que sí sabe lo que está aquí escrito? ¿O se lo escribió alguien más? ¿A quién se lo copió? Porque no habíamos visto una propuesta así completa en otro programa de gobierno, ni siquiera pues como Daniel Quintero, que se está llamando como independiente y está más No, y del que lado de la además juventud. dice que tiene un enfoque de género en su programa de gobierno, que puede no ser el más ideal, pero él tiene la intención de incluirlo. Ujú. Y luego llega Juan Carlos Vélez y lo único que nos contesta es que va a tener la mitad del gabinete en mujeres. Y no nos contestó el resto de cosas que están en el programa, entonces a uno ahí le queda la sensación que él no sabe qué es lo que está escrito en su programa de gobierno. Tal vez debe tener muy claro la parte de seguridad, pero el resto, nosotros aquí hacíamos también un chiste un poquito afuera pues de micrófonos, y es como se lo escribió la sobrina bacana feminista. Escribió esa parte Y se la escribió para que la dejaran en paz en la familia. eso sí, como ay bueno, yo le escribo esto al tío pero no me jodan más, y entonces ahí quedó ese capítulo y uno dice, este man no tiene idea ni siquiera de qué es De lo que igualdad está de género, presentando. pero bueno, ahí estaba. Va a salir las fichas van a salir dentro de 8 días, ya por ahí están rotando las de Daniel Quintero y las de Alfredo Ramos, carticas coleccionables, los invitamos a que las guarden. Los cromos, así como esta administración actual llena el álbum de caramelos de cabecillas, nosotros estamos llenando el álbum de caramelos de candidatos a la alcaldía. Para que las guarden y las relean bien cerquita a las votaciones, para que votemos bien conscientes y conocedores de estos programas de gobierno y sepamos cómo empezar a hacer veeduría y control de la administración que quede. Ahora Para sí, saludar y darle la bienvenida a el Jorkin Young, El mejor de todos. que nos hacía Los falta tiempos. ya su voz en este noticiero. Démosle paso a un temita, pero antes, Yorky, contanos por qué esta ausencia tan prolongada para los oyentes y qué de nuevo nos traes. Sí, hoy estuvimos en la mañana en el lanzamiento de la Fiesta del Libro y la Cultura de la ciudad de Medellín. Expediciones es, digamos que ese subtítulo que le dan a esta Fiesta del Libro. La fiesta, recuerden, será empezará el 6 de septiembre, o sea, por ahí en 15 días más o menos, Ya casi. y terminará el 12 de septiembre. Varias sorpresas, el país invitado será Chile. Se viene pues también como un espacio muy grande para ese país invitado, con autores y autoras de ese país. hay uno de mis escritores favoritos, es chileno, ¿Quién? Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda también va a estar ahí dentro de de esa recopilación de O todos sea, los que le puedes ir autores y a pedir la autoras. fermita a Dani. También va a estar, para la gente que le gusta la banda de Estados Alterados, va a estar en
en concierto, en Fiesta del Libro. Va a haber un jardín, el jardín Lectura Viva. El Jardín Lectura Viva va a tener un espacio también para venta de libros para niños y niñas a un precio muy accesible, más o menos entre 5.000 y 15.000 pesos. Bueno, Puede ya costar para un libro. cerrar esta conversa de política y pasar más al arte, que es como el prontuario que nos trae York, les ponemos el tema que les debíamos ahorita en La que suena Medellín. La ciudad, el barrio, la cuadra, la esquina. A esto suena Medellín. Cada quien tiene su postura, su propia figura, una pasión sin límites, enfermedad sin cura. Vida se hace larga o corta, nadie lo asegura. El que no sabe murmura ante la compostura. Todo es pasajero, no cabe la menor duda. Nada es eterno, solo la esencia perdura. Lo material se va, solo queda la escritura. En cualquier lugar del mundo, contra la escultura. Todos tienen su estilo, su talento propio. Nadie se copia de mí, yo de nadie me copio. Los grafiteros pintan, se ganan el respeto. Los babes bailan ahí encima del concreto. Los MCs dejan el alma en cada rima. De la cabina, su reinado es la tarima. DJ, decime cómo lo haces para tocar esas buenas pistas con clase. Nosotros somos distintamente iguales. Son dos nativos de los barrios marginales. Traemos nuestra propia jerga y qué tales. Guerra de tornamesa, acordeones y timbales. Guerreros de la calle, músico animales. Negros y blancos que narran sus propios males. Desde sus creencias, pensamientos e ideales. Racismo no existe, son bases fundamentales. Sinale, Buenos Aires, malicia indígena. Pipas de la paz y la música que me oxigena. Muiscas y chamanes, incas, tribus que no exigen nada. La desigualdad no vale nada, entonces písela. Somos libertad, la humildad transmítela. Desde mis montañas el balcón de la diversidad. Rascacielos, faunas y toda la belleza estelar. L2 es la voz de Colombia en general. Represento Medallo, la cultura en sus barrios. Niños y ancianos, la calle es su escenario. Busco lo necesario, bucero. Bájele hace rato. Buenos días, ¿cómo están? Esa es nuestra forma de ganarnos el pan. Se dirigen al trabajo, escuchen lo que hago. De golondrina al faro, hip hop latinoamericano. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. El alcalde de Medellín y por ende todos los candidatos se volvieron compradores de cámaras. Les encantan las cámaras. Yo creo que hay algo inconsciente, una pregunta como para Freud. Si les gusta tanto aparecer en Instagram, hacerse un selfie, estar con esos videitos caseros que valen cientos de millones de pesos, pues algo tendrá que ver con que en la ESU les obsesione tanto llenar cada metro cuadrado de cámaras. En Medellín le pusieron cámaras a los policías, entonces ya están volviendo a proponer que cada vez las cámaras son más grandes, más inteligentes, reconocen rostros. Creo que hay un candidato, o yo lo voy a hacer en mi programa de gobierno, voy a decir que las cámaras van a reconocer también olores. Van a decir en el metro, por lo de la cultura metro, con una cámara vamos a saber quién está mal bañado y lo vamos a hacer bajar del metro, ¿sí o no? Eso es lo que le gusta a la gente, una cosa bien pulcra, bien higiénica en esta ciudad y todos bien observados. Yo creo que también podemos hacer algo de cámaras con lo del embarazo adolescente. Yo siento que a mí Ramos me está copiando muchas cosas porque yo he soñado con eso, yo he pensado que podemos poner cámaras en el útero de las adolescentes para que se prenda una alarma en el piso 12 de la Alpujarra y pueda salir la primera dama o el alcalde a perseguir a los chicos que están teniendo sexo antes de que cumplan 35 años. Eso me imagino yo que se le puede poner sensores de movimiento y una alarma que suene duro, una sirena durísimo, que suene en todas partes y sobre todo en la Alpujarra, con luces y todo. Así, porque
están hablando tanto los candidatos de los electrodomésticos? Yo conocía la obsesión con las cámaras, pero me sorprendió que Ramos estuviera hablando de que las estufas contaminan mucho. Las señoras que les da por prender una estufa en los barrios populares son mera inconsciencia, y que Daniel Quintero dijera que el proyecto que más le gusta, lo escuché yo en Morada Noticias de boca de él, era un programa de lavadoras que se había copiado él de la India. ¿Me explicabas un poquito? Chamán, los candidatos están hablando de electrodomésticos porque así se hace más fácil la campaña, la política. La gente no tiene que pensar, sino que les damos algunas planchas, secadores de pelos, máquinas de afeitar eléctricas, y así emulamos a los viejos gamonales de la política chamán, que hoy están alineados en torno al hijo de un gran ilustre político antioqueño, que de esas cosas sí que sabe chamán. Además, chamán, ¿para qué pensar? Si la gente, como ya vimos con este alcalde, que es puro show, lo hacemos y listo. Más bien, chamán, miremos bien los programas de Jorge Barrón y así montamos bien el nuestro para estas elecciones. Vote por Chamán Mori para no hacer ni mierda. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados. Yo tengo otra propuesta para Chamán Mori, que puede ser ahí como bacano para este tema de los adolescentes y de no tener placer si se es menor de 35 años, y es que también haya un sensor o en los pies o en el pantalón o en la puerta de la casa, algo así, que se dé cuenta si el adolescente está saliendo de la casa después de las 5 de la tarde y lo teletransporte de nuevo adentro de la pieza, como si se da cuenta que está en la calle, de una, o otra vez para dentro de la un casa. salón o a una cancha de Linder. Pero a una cancha Linder no para besarse, o sea, no para Sí, besarse, no. Tiene que estar haciendo deporte. Porque los lugares deportivos no son para eso, Laura. ¿A usted quién le dijo? No, yo creo que Chamán está diciendo que su referente es Ramos, porque pues ahí es el que va punteando, pero no crean, yo también por ahí vi lo de la detección del aborto y la protección de niños no natos en el programa de gobierno de la candidata Gemma Mejía. Oye, ese programa de gobierno, espérenlo, jugoso. ¿Quién es Gemma Mejía? No sé, pero qué programa de gobierno, uno no sabe dónde se lo sacó. Es tremendo ahí con todo el Sí, tema. sabemos que su movimiento político está muy asociado al Partido Conservador, al MIRA, toda esa facción interesante de la política colombiana. Yo creo que a los primeros con los que le harán experimentos de este sensor que dice Dani en los pies es con los niños, con la excusa del cuidado. Sí. Y ya luego ya lo ponen en adolescentes. Con la excusa de evitar peligros. Es que un adolescente en Medellín es muy peligroso. A lo bien. Muy criminal. Bueno, hay algo que nos tiene descorazonados en Medellín y que a gran escala se perpetra a lo largo del mundo, y es la destrucción del medio ambiente. ¿Qué avance tenemos o se pudo concretar, York, ayer por las instalaciones del área metropolitana respecto a este caso de la tala de 133 árboles en lo que conocemos como túnel verde de Envigado? No, el pañito de agua fría, ahí es que van a poner dentro de la zona de influencia, o al menos la mayoría de árboles que se pondrán será en la zona de influencia, donde obviamente se realizarán las obras para construir el Metro Plus línea 2B en el municipio de Envigado. Se dice, bueno, lo que dicen es que se repondrán, entre comillas repondrán, porque ya hemos venido discutiendo y muchos agentes y activistas ambientales también lo han dicho. Obviamente un árbol que ya es mucho más maduro
capta mucho más CO2 que un árbol que apenas está creciendo, ¿cierto? Entonces se repondrán, entre comillas, más de 280 árboles y arbustos en esta zona, donde para hacer el proyecto del Metroplus Línea 2B se quitarán o se cortarán 133. Quizás, Se masacrarán. ¿dónde y cuándo y cómo se reponen árboles que pueden tener más de 20 o 30 años de existencia? Ujú. Y luego nos ponen un arbustico que se seca con estos calores. Y con la contaminación que lo apesta. Y le llamamos línea verde. Bueno, probablemente es porque están celebrando cada vez que llega un bus eléctrico a Medellín. O sea, fue como, llegó el primer bus eléctrico, llegó el segundo bus eléctrico, llegó el tercer bus eléctrico. Hoy celebramos el número 13 en el marco de la inauguración de Fiesta del Libro. El alcalde llegó a decir que ya llegó el 13, muchachos, el 13 súper importante. Aquí las tengo. Recuerda, bueno, ahí para añadir, estos buses solo se pondrán en funcionamiento hasta mitad de noviembre. Al otro lado de nuestra maravillosa selva amazónica se está viviendo una crisis mundial desde hace 16 días y todo esto tiene un antecedente político y financiero. Desde que Jair Bolsonaro se montó a la presidencia de Brasil, se recortó casi en un 20% el presupuesto que el país destinaba para la protección de sus recursos naturales y ahí todo empezó a caer en picada. ¿Ustedes qué sienten al ver las fotos de la Amazonía incendiándose? No, es una cosa tremenda, uno no sabe ahí qué pensar. Leía un tuit esta mañana de alguien que decía cuando se quemó Notre Dame, en pocas horas se recogió un montón de plata para reconstruir este patrimonio y llevamos 16 días con el Amazonas, que es el pulmón del mundo, en llamas y nadie dice nada, ni la ciudadanía, ni los gobiernos, ni nadie se quiere hacer cargo. Las fotos son impresionantes. Además de que se ve, el asunto se ve desde el espacio, desde los satélites de la NASA se ve el incendio. No, es bastante triste. Además, bueno, llevamos en este incendio 16 días, pero este año el Amazonas ha tenido varios episodios bastante grandes. Digamos que este último que estamos viendo en este momento es bien peligroso, bien grandote, pero que llevamos ya un buen tiempo viviendo esto en nuestra selva. Y como nuestros gobernantes y militantes conservadores les encanta echarle la culpa y asignar responsabilidades a otras cosas, entre esas al clima, pero también resulta que lo que dice Bolsonaro es que si no hay cooperación internacional, entonces él no tiene plata para proteger la Amazonía, y el incendio y también que nadie lo intervenga es una consecuencia de que, por ejemplo, Noruega retiró su aporte al Fondo de Conservación de la Amazonía después de que lo había hecho Alemania, y ya esos países europeos pues no estaban cuidando este pulmón que tiene Sudamérica. Entonces no tenemos recursos del exterior, tampoco vienen del interior de Latinoamérica, y por eso no hay un poderoso que haya metido la mano en este incendio de 16 días y lo peor es que es una cosa tan irreversible y tan de sentido común que necesitamos, que no entiendo cómo nadie se ha movilizado a hacer nada. Y también es una sensación de impotencia muy grande porque pues ¿qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo, en un noticiero pirata como este, más que decirle a Bolsonaro deja de hacer gonorrea? Sí, no tenemos ahí como las disculpas de nuestros oyentes, este es un tema muy álgido. No tenemos ahí mucho campo de acción y de toma de decisiones, pero sí es una invitación a la ciudadanía a la movilización y también a solidarizarnos con un montón de cosas ahí, porque yo creo que el tema de las fronteras nos han hecho como indiferentes a un montón de temas. Entonces, es nuestro problema. Exacto, es la parte de Amazonía de Brasil, eso nada que ver con nosotros. Yo aquí en Medellín, muy Antioquia Federal. Entonces como que nos hace falta un poquito más de algo que se viene hablando hace ya unos añitos, con académicos, artistas, y es el pensamiento del sur,
cómo nos pensamos este continente desde el sur, desde esas voces que de pronto no han tenido gran visibilidad, pero que se están uniendo movimientos bastante fuertes en Latinoamérica, y que Latinoamérica significa unión también. Entonces, como nos pensamos nuestros recursos naturales, y bueno, podemos ahí migrar un poquito al Rutas y Sombras de hoy, que es este parche del Faro, un barrio en Medellín, y que también tiene que ver mucho con el recurso natural del agua, que aunque para algunos puede ser sorprendente, en Medellín, en pleno casco urbano, ahí en los límites con la ruralidad, hay muchísimas comunidades que viven sin este recurso que es tan indispensable. Escuchemos entonces Rutas y Sombras de El Faro. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Los grafitis de El Faro, esa resistencia que Medellín aún no conoce. Por Santiago Valenzuela, septiembre 27 del 2018. A unos 20 minutos del centro de Medellín, cerca al Cerro de Pan de Azúcar, está el barrio El Faro, habitado principalmente por víctimas de desplazamiento y conflicto. Barrio El Faro, Medellín. Dejando atrás las calles del centro de Medellín, subiendo por las vías estrechas, silueteadas por el sol, donde no se siente el smog ni el ruido, están los barrios periféricos, los mismos que algunos llaman comunas. Estos lugares no solo resguardan fragmentos de la historia de la ciudad, violencia, despojos y desplazamientos, también reflejan la resistencia de sus habitantes, campesinos, trabajadores, artistas, líderes sociales, víctimas del conflicto. El primer referente para un forastero es la Comuna 13, un lugar donde el conflicto armado colombiano se asentó, desnudando el rostro más cruel del ejército y las autodefensas. La resiliencia en la Comuna 13 es una constante en la narrativa de Medellín. Proyectos como el Grafitur, creado en el 2009 por jóvenes que sufrieron la violencia y el abandono estatal, han estado en las primeras planas de los diarios nacionales. Las miradas de los turistas desde entonces se han centrado en proyectos de innovación social, como es el caso de la 13. Otros barrios, con el paso del tiempo, crearon nuevas formas de resistencia, muchas veces necesarias para evitar el despojo o para pedir algo fundamental, como el agua o la luz. Este es el caso del barrio El Faro. Parce, tenés que conocer un proyecto brutal que está haciendo el barrio El Faro, cerca de Santa Elena. La comunidad y los artistas de la zona están trabajando por el reconocimiento legal del barrio, con grafitis, intervenciones, conversatorios. Tenés que conocerlo, me dijo José David Medina, un rapero y trabajador social reconocido en Medellín hace unas semanas. Los grafitis de El Faro me darían cuenta más adelante. Muestran una realidad diferente a los de la 13. La estética está en el limbo entre lo urbano y lo rural, reflejando la historia campesina del barrio, ligada al corregimiento de Santa Elena, popular por las flores, el Parque Arby y otros referentes turísticos de Medellín. El Faro no es un referente turístico que figure en los catálogos de la alcaldía, ni siquiera es un barrio reconocido. Aunque existe desde los 90, no tiene agua potable. Hace unos años llegó la luz, lo mismo que el alcantarillado. Su lucha por el reconocimiento ante la alcaldía lleva 2 décadas y tiene varios matices. Animales del campo pintados en las paredes de las casas, caballos en las calles, destapadas, cultivos de frijol, plátano y yuca en los antejardines, eventos de rap, partidos de fútbol, en fin, apropiaciones del espacio para ser visibles y reclamar derechos. Al barrio El Faro llegamos de la mano de Anthony Duque, activista y artista de la Comuna 8. Su colectivo se llama Elemento Ilegal y son varios jóvenes que desde el 2008 intervienen en los espacios periféricos de la ciudad. Subimos 20 minutos en carro desde el Parque Boston hasta llegar al Faro, a 2100 metros sobre el nivel del mar y ubicado muy cerca del Cerro Pan de Azúcar, al oriente de Medellín. El primer graffiti que vimos en el barrio está dibujado en azul y dice dignidad y resistencia. 2 palabras que aparecen frecuentemente cuando la alcaldía les propone una reubicación o cuando les niegan los servicios públicos. Estas casitas que usted ve fueron construidas en 1996 por familias campesinas, algunas desplazadas de Urabá, Ituango y Chocó,
Somos unas 300 familias las que vivimos aquí, que sufrimos la violencia y que queremos mantener nuestras costumbres. Las palabras son de Óscar Darío Zapata, líder social del barrio, interlocutor con la alcaldía, con los jóvenes de Elemento Ilegal y con todos los actores que llegan al territorio, con las familias del barrio. Óscar sacó adelante el proyecto comunitario de grafiti, muralismo y gastronomía. Creen que por vivir en la periferia tenemos que parecer mendigos, pero no, denos tiempo y verá cómo nos vamos arreglando y quedamos de bonitos, me dijo entre risas. Esas casitas a las que Óscar se refiere son distintas a la de los barrios populares circundantes. Casi todas las fachadas están decoradas con grafitis alusivos al campo. La mayoría fueron pintadas por Elemento Ilegal. El barrio ha crecido en los últimos años con nuevas casas pintadas. Con el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014, la infraestructura de acceso para el corregimiento de Santa Elena mejoró y comenzaron a ejecutarse proyectos como el Jardín Circunvalar, una serie de obras y vías en el sector ecológico. Desde entonces, más familias comenzaron a llegar al faro. Muchas personas desplazadas se ubicaron acá porque cerca había agua y carreteras, y aunque la alcaldía puso avisos diciendo que no se podía construir porque supuestamente es zona de riesgo, las familias se asentaron. Ahora hay un acueducto comunitario que se gestiona a través de la Junta de Acción Comunal, pero el agua sigue siendo una necesidad vital. Cuando le han negado los derechos a las comunidades, nosotros les hemos ayudado a pintar sus fachadas, a hacer más firmes sus casas, cuenta Anton. No es difícil recorrer el faro. Como en otros barrios incrustados en las montañas, los vecinos suben a sus casas por escaleras de cemento que forman un camino espiral. En la parte más alta del barrio, cerca al Cerro de Pan de Azúcar, las vías sí son destapadas, pero no se ven carros, solo burros, caballos y fincas. El turismo comunitario en el faro, cuenta Anthony, nace justamente de la riqueza rural. Mira este mural, me dice Anthony, señalando un grafiti en el que una mano está abriendo la tierra con una pica. Es lo que las familias han hecho, levantar el barrio poco a poco, con la pica, con las ollas comunitarias, con las canchas. Nuestro proyecto de turismo comunitario se llama Arrieros, como se definen los vecinos. Los recorridos turísticos que hacen los arrieros, más allá de mostrar un paisaje, una estética, buscan traer a la luz las luchas del territorio, no disfrazarlas con grafitis o pinturas bonitas. Ahí está la diferencia del barrio El Faro. Nuestro objetivo no es atraer turistas y ya, queremos que vengan los estudiantes, las personas de la ciudad que no conocen, articularnos con todos, dice Anton, mientras saluda a los pelados del barrio, de 12, 11 años, interesados por el graffiti, por el hip hop. En la caminata nos detuvimos en una casa de madera, nos sentamos, comimos arepas y tomamos gaseosa con la señora campesina. Estas compras son un aporte para ella, me dice Anton. Gabriel Monsalve, profesor y líder de la zona, llega a la cima del Cerro de Pan de Azúcar y se queda mirando la Comuna 8. Me queda un vacío cuando la veo, me dice. Las necesidades de las familias no deberían existir, más cuando Empresas Públicas de Medellín tiene 2 tanques de agua para los barrios de la comuna, excepto el Faro, porque es ilegal. En un momento, me dice Gabriel, EPM se comprometió a instalar unas pilas comunitarias de agua, pero nunca sucedió. La verdad es que el agua la administra la comunidad y viene desde 2 quebradas cercanas. Conversación de arte, ciudad y amar. Bueno, como iniciamos hablando ahorita, hoy se hizo el lanzamiento de la Fiesta del Libro y la Cultura con subtítulo de Expediciones, ¿cierto? Vamos a escuchar inicialmente qué dice Diego Aristizabal sobre algunas sorpresas que nos encontraremos en esta nueva versión de la Fiesta del Libro. Algo que nos tiene muy contentos, que es la Biblioteca Fiesta del Libro y la Cultura. La idea es que estos libros, que todas las casas de Medellín tengan un libro al menos. Quisimos empezar con las aventuras de Pinocho, que es un expedicionario por naturaleza. Este año en nuestra edición 0 lo vamos a regalar. La idea es que el próximo año, con otro libro que vamos a editar desde Fiesta del Libro, la gente pague por él. Pueden ser 5 o 6 mil pesos, será un libro de muy buena calidad. Queremos que la gente entienda que obviamente la cadena del libro tiene un valor, que es importante comprar libros, pero que también sabemos que los libros pueden
pueden venderse a un precio bajo para que todos podamos tener libros en nuestra ciudad. Los libros son fundamentales, los libros son tan fuertes, tan mágicos, que incluso cerrados en una casa cumplen un papel fundamental, porque uno no sabe, en cualquier momento alguien abre un libro y hay una historia, alguien se siente seducido, lo atrapa la historia y desde ahí nace un lector. Desde la fiesta del libro creemos fervorosamente de que los libros tienen que estar en la casa, que la gente tiene que tener contacto con ellos, que los libros hacen parte de la vida cotidiana, que uno no usa los libros para las tareas solamente, sino que los libros también te pueden ayudar a soñar, a vivir distinto, a ser más crítico en una ciudad como la nuestra, que obviamente creo que un ser humano crítico, responsable, agudo, soñador es necesario para una ciudad. Este año tenemos en el patio de las Azaleas el Centro de las Expediciones. Es un espacio muy bello, justamente la temática es esa, las expediciones. Entonces, como los expedicionarios de vieja data, vamos a tener expediciones a ciertas horas del día. Una saldrá a las 11 de la mañana, otra a las 4 de la tarde y otra a las 6. La idea es que la gente se apunte a estas expediciones y viva diversas expediciones. Vamos a tener expediciones a la luna, al río, a lugares que usted debería conocer pero nunca debería visitar porque tenemos que proteger, como es el caso del Chiribiquete. La idea es que vivamos como expedicionarios esta fiesta del libro de la cultura de Medellín en la zona norte de la ciudad del 6 al 15 de septiembre. Ahí estamos escuchando a Diego Aristizábal, director de las fiestas o los eventos, la fiesta del libro. También hay que recordar, además de que es el 6, del 6 al 15 de septiembre, que se hará, también se viene uniendo, el año pasado se unió un poco, ahora se van a hacer muchos más eventos ahí, el Parque de los Deseos, ¿cierto? El Parque de los Deseos también hará parte de toda esta dinámica de fiestas del libro. Y ahí a mí lo bonito que me parece de fiesta del libro es la vida que toma Carabobo Norte y cómo este sector fue tan estigmatizado durante tantos años y después de su renovación urbana volvió a tomar vida. Recuerdo que mi mamá sentía mucho miedo de dejarme ir a las primeras versiones de Fiesta del Libro porque era en Carabobo Norte y ya lo parchado que resulta estar y habitar ese espacio. Sí, y que el país invitado para esta nueva versión de la Fiesta del Libro es Chile. Isabel Allende es una de esas autoras que van a estar pues también muy interesantes dentro de esta configuración de lo que va a ser Chile también en esta nueva Fiesta del Libro, que además ha aportado muchos autores en todo lo que conocemos desde que esa oleada de expansión de la literatura latinoamericana se vino con el boom con Gabriela Mistral y en este caso pues el realismo mágico que también implementa Isabel Allende es maravilloso. Y también tuvimos la oportunidad de presenciar la entrega del premio León de Grave. Esta entrega la hizo Héctor Abad Faciolins en este evento de lanzamiento de Fiesta del Libro. Vamos a escuchar qué nos dicen sobre este nuevo premio. En la biblioteca de la Universidad de AFIT de Medellín, el 18 de julio de 2019, el jurado del premio León de Grave al mérito literario resolvió otorgarle este reconocimiento al escritor Edgardo Rodríguez Juliá, puertorriqueño, nació en la isla de Puerto Rico. Puerto Rico es un enigma en el conjunto de la literatura hispanoamericana, país intensamente vinculado por la lengua con nuestras naciones. Su historia política del último siglo lo ha llevado a estar dentro y fuera de esa comunidad. Situada en ese contexto, la obra de Edgardo Rodríguez Juliá cumple un papel ejemplar. Por un lado, recoge el amplio legado cultural del Caribe y lo eleva a un nivel de excelencia. Por el otro, explora las ambivalencias de la emigración a Estados Unidos y las narra con extraordinaria precisión y lucidez. Edgardo Rodríguez Juliá ha escrito magníficas novelas policiales y un no menos exquisito periodismo narrativo. En su obra están todas las señas de la identidad caribe. Se ocupa de fenómenos tan interesantes y disímiles como el deporte, el béisbol, la natación, la comida, las fondas de Puerto Rico y la política, perfiles inolvidables como el de Fidel Castro y el de Luis Muñoz Marín. Todas estas razones han sido invocadas por el jurado para concederle el premio León de Grave al mérito literario. Y bueno, continuamos en Morada Noticias.
Ya cerramos en Ya Morada cerramos Noticias Continuamos para cerrar Morada Noticias. con este relato que nos daban del Premio León de Grave y además todo lo que se viene con los eventos del libro, que los apreciamos mucho en la ciudad, que son necesarios y que además cada vez propenderemos porque tengan reflexiones más profundas en torno al arte, la cultura, la literatura. Ojalá todos los escritores aficionados vayamos a llenarlo de mensajes alternativos y como ayer quedamos un poquito intoxicados con toda esa ola de país, de Senado, de centralismo que nos trajo Juan Carlos Vélez, quisimos retornar a la ciudad con nuestra pregunta de mañana. Dice así, numeral, es para una tarea. Cuando piensas en Medellín, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cuando piensas en Medellín, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ya estamos posteando en Facebook y en Twitter esta pregunta para que nos contesten a través de nuestras redes sociales, que son @moradamed en Twitter, Instagram moradamed y en Facebook nos encuentran como Morada Colectivo. Muchas gracias a los que estuvieron en sintonía con nosotros a esta hora en Morada Noticias. Nos vemos y nos oímos el resto de semana y mañana esperen una segunda parte de este Rutas y Sombras, porque hay otra parte de un estudio también que se hace sobre el Faro y todo este tema que hemos tratado en Morada Noticias sobre moradores y desplazamientos de habitantes de ciertos sectores para reubicarlos en otras partes de la ciudad sin muchas garantías. Tenemos que seguir luchando y alzando nuestra voz también por la protección de nuestro ambiente, de nuestros recursos, de ese poquito verde que nos queda en las ciudades y por supuesto unirnos a ese movimiento mundial que reclama que salven nuestro pulmón verde de la Amazonía. Gracias por su sintonía, me rimó, y nos vemos y nos escuchamos el resto de esta semana. Chau. Chau. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.